bueno, yo siempre muy emocionado, muy entusiasmado de poder continuar hoy con nuestra serie, una serie muy desafiante, una serie muy hermosa que hemos llamado Reforma. Y es porque estamos estudiando dos libros donde encontramos a dos de los grandes reformadores del Antiguo Testamento, que son Esdras y Nehemías. Y cuando hablamos de reforma, nos referimos a un proceso constante que necesitan nuestros corazones de estar sometidos a ese proceso constante de transformación. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos de una de otra manera y no es porque nosotros deberíamos de estar pecando como un estilo de vida, sino que de una de otra forma pecamos y entonces el pecado viene y hace averías en nuestro corazón, lo deforma. Entonces la palabra de Dios y la gracia del Señor por medio de su Espíritu Santo, de su Evangelio, reforma nuestros corazones, le vuelve a dar esa forma que Él, o le está dando esa forma que Él le dio en el Edén, en el diseño original. Entonces, es una serie que nos desafía, nos ha confrontado, ha traído mensajes fuertes para nosotros, pero lo necesitamos. Y también trae esperanza, porque siempre la palabra de Dios nos trae esperanza, nos trae esa verdad que muchas veces nos duele, pero también nos trae esperanza. El mensaje para hoy lo hemos llamado la mano más bondadosa. Y la mano bondadosa es aquella mano amiga que ayuda a quien está en necesidad. Es la mano que apoya y sirve a otros sin esperar nada a cambio para hacer que sus vidas sean más tranquilas, más prácticas. Yo lo confieso y creo que algunos que me conocen más lo saben que soy inútil en muchas cosas, por lo que agradezco a Dios por aquellos que me han dado una mano bondadosa cuando yo he necesitado ayuda. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer, hay muchas cosas que necesito hacer en mi casa, por ejemplo, y no las puedo hacer, soy inútil para eso. Entonces, hay amigos que me han ayudado, hay amigos que me han servido de esa manera y gracias a Dios por eso. Al final creo que todos necesitamos que nos echen una mano, necesitamos una mano amiga que nos ayude en tiempos difíciles, en momentos tristes. O también, por ejemplo, cuando nos vamos a mudar, necesitamos quien nos ayude a cargar los muebles y ponerlos en el pick-up o subirlos al camión. O cuando necesitamos del conocimiento, la experiencia de algún amigo para hacer algún trabajo en casa o en cualquier otro lugar. Pero hay una necesidad mayor que ninguna mano humana puede suplir. Y sobre eso vamos a estar hablando hoy y entonces vamos a ver qué aprendemos hoy en Esdras acerca de esto. Vamos a estar estudiando Esdras capítulo 7 y capítulo 8. Y para recapitular y poder recordar un poco qué es lo que ha estado pasando, recuerden que los primeros retornados a Jerusalén, liderados por Zorobabel y Jesúa, ya habían restaurado el altar de adoración e incluso ya habían iniciado la construcción del templo. Ellos ya habían echado los cimientos de la casa de Dios cuando llegaron sus enemigos y fueron intimidados por ellos, sus enemigos los samaritanos, y entonces detuvieron la obra por mucho tiempo. Y si alguno que está ahorita sintonizando esta transmisión, quizá no sabe de lo que hemos estado enseñando, solo para poner en contexto un poco, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Dios permitió que llegara hace muchos años atrás de lo que estamos estudiando, más de 70 años atrás, Dios permitió que llegara y conquistara a Jerusalén, que conquistara a Judá. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra Dios. El pueblo de Dios había caído en pecados horribles y el peor de ellos era el pecado de la idolatría. Entonces el Señor permite un juicio disciplinario y entonces permite que el rey Nabucodonosor llegue y los conquiste, y no solo llega y los conquista y se lleva a un montón de gente cautiva para Babilonia,
sino que además destruyó el templo que Salomón había construido, y no solo lo destruyó, sino que también lo había saqueado de todos los utensilios de oro y de plata. Y luego, por medio de profecías también que Dios le había dado, palabra que Dios le había dado al profeta Jeremías, se anunció que 70 años iban a estar ellos cautivos en Babilonia. Y luego el Señor iba a despertar al espíritu del rey Ciro, que era el rey del imperio persa y que después pasó a ser el imperio medo-persa. Dios iba a despertar al espíritu de Ciro para que él le construyera su casa en Jerusalén y que él dejara ir a su pueblo a Jerusalén para hacer esta obra. Entonces vienen los primeros retornados liderados por Zorobabel y por Jesúa, y todos juntos ya habían entonces restaurado el altar de adoración antes de restaurar el templo. Ellos querían ya encontrarse con el Señor y por eso presentaron sacrificios expiatorios también para pedir perdón. Y ya habían entonces empezado la construcción, echado los cimientos cuando llegaron sus enemigos y los intimidaron y ellos detuvieron la obra, y no solo por eso, sino que vimos también anteriormente que en realidad había algo más grave en el corazón de ellos, que estaban más preocupados por ellos mismos que por la obra de Dios. Y empezaron a adornar sus casas, a preocuparse más por artesonar su casa, por adornarla, por ellos mismos. Y se olvidaron de la obra de Dios. Y entonces el Señor llega y rompe el silencio y les envía a Ageo y a Zacarías para que los confronte, porque están pasivos, están apáticos, varios años ya sin hacer nada por el templo del Señor, y los confronta, pero también los anima, y ellos reiniciaron y terminaron la construcción de la casa de Dios, y luego la dedicaron por medio de sacrificios y una celebración de la Pascua. Fue una algarabía, fue un gozo, fue una alegría. En los capítulos de hoy, en los capítulos 7 y 8, Artajerjes, que ahora ya es otro rey de Persia, le concede a Esdras, quien era sacerdote y experto en la ley de Dios, le concede volver a Jerusalén junto con otros más para escudriñar, para practicar y para enseñar la ley de Moisés. En los capítulos 9 y 10, que ya es el siguiente domingo, vamos a estudiar estos capítulos y es el último estudio que tenemos en Esdras. Para luego vamos a continuar con el libro de Nehemías, siempre en la serie Reforma. Pero en los capítulos 9 y 10, Esdras describe la mezcla que hubo entre el pueblo de Dios, principalmente de los líderes, con las mujeres de pueblos paganos, vecinos, y había que tomar una decisión para poder solucionar ese problema. Eso es lo que vamos a ver el siguiente domingo, si el Señor lo permite. Esta historia es una historia hermosa, es una narrativa bíblica que nos enseña mucho, y en esta historia en la que vamos a estar estudiando hoy, la vamos a ver en 4 partes. La primera de ellas nos habla acerca del deseo y la carta. La segunda parte nos habla sobre una doxología, y luego vamos a ver de qué se trata eso de la doxología. La tercera parte nos habla sobre lo del segundo retorno, los del segundo regreso, y la última parte nos habla de la experiencia de ese retorno. Y estas son las 4 partes en las que vamos a estar estudiando entonces los capítulos 7 y 8. Y la idea, el énfasis en el que vamos a estar, la idea central de este pasaje es la mano bondadosa de Dios que favorece a Esdras para regresar junto con otros judíos a Jerusalén, para escudriñar, para practicar y enseñar la ley de Moisés. Entonces, recuerden eso, sobre esto vamos a estar hoy. La idea central de todo nuestro estudio es esta: la mano bondadosa de Dios que favorece a Esdras para regresar junto con otros judíos a Jerusalén, para escudriñar, practicar y enseñar la ley de Moisés. Empecemos entonces con la primera parte, el deseo y la carta. Capítulo 7 y versículos del 1 al 26. Yo voy a leer algunos versículos, no los voy a leer todos, luego me voy a quedar describiendo de qué se tratan los demás versículos que no vamos a leer por cuestión de tiempo. Entonces el versículo 1, yo siempre estoy leyendo en Biblia textual.
Si ustedes pudieran acompañarme en la lectura en la Biblia, no importando la versión que ustedes tengan, sería buenísimo. Dice el versículo 1 en el capítulo 7. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, ben Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Marayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, donde era diestro escriba de la ley de Moisés dada por el Señor Dios de Israel. Y el rey le concedió toda su petición, según la mano del Señor su Dios era sobre él. En el año 7 del rey Artajerjes también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes y levitas, y de los cantores y porteros, y de los netineos. Y en el mes 5 del año 7 del rey llegó a Jerusalén, porque el primero del mes primero había sido el inicio de la subida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, según la bondadosa mano de su Dios sobre él. Por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley del Señor y practicarla, y enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Y este es el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba erudito de los mandamientos del Señor y de sus estatutos acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba erudito de la ley del Dios de los cielos, paz completa. Y ahora, por mí es dado decreto para que todo aquel del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. Y así continuamos hasta el versículo 26 en esta primera parte. Entonces, yo quisiera que hiciéramos algo hoy, porque en el mensaje del domingo pasado se había terminado la construcción del templo, hubo dedicación por medio de sacrificios en el altar, hubieron sacrificios expiatorios donde se pedía perdón al Señor en nombre de las 12 tribus de Israel. Hubo celebración de Pascua y recordamos el hermoso y bendito evangelio donde nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua ahora. Y también ellos que todavía continuaron celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y ellos están en Jerusalén. Pero ahora nos regresamos a Babilonia. Ahora estamos en Babilonia. Entonces, vamos a estar hablando de Esdras, de otros líderes y de gente que lo acompañó a él para regresar. Entonces, vayámonos a la historia, imaginémonos que estamos allí en esta ciudad donde no somos de allí, donde somos extranjeros, somos exiliados, donde toda la cultura no es en sí nuestra cultura, pero estamos ahí y el Señor ha estado obrando y ahora se está dando un segundo retorno para Jerusalén. Y el que está narrando esto es Esdras. Esdras, que había estado desaparecido durante los 7 capítulos que estudiamos, donde él solo estaba hablando de lo que Dios hizo por medio de Ciro y de los otros reyes y de Zorobabel y Jesúa y los profetas de Dios, pero él no aparecía para nada en escena. Pero ahora él aparece, ahora él ya aparece en el capítulo 7. Perdón, yo había dicho el capítulo 7 anterior que no aparecía, pero era del 1 al 6 donde él no aparecía, pero ya en el 7 él aparece en escena. Y él es también el autor del libro de Nehemías. Así de que vamos a seguir viéndolo ahí en el libro de Nehemías. Él vuelve a aparecer ahí en el libro de Nehemías porque él es el autor y son contemporáneos. Entonces ya habían pasado 60 años desde que Zorobabel lideró el primer retorno de exiliados para construir el templo del Señor. Imagínense, ya habían pasado 60 años. Y es durante este periodo
que los eventos del libro de Esther sucedieron en Persa. Entonces esto va de la mano en la historia. Habían pasado 60 años entre Zorobabel y lo que ahora está haciendo el Señor por medio de Esdras. Y es durante este periodo entonces que hay cosas maravillosas sucediendo allá en Persia, lo que está registrado en el libro de Esther. En este pasaje que inicia con la frase después de estas cosas, es decir, después del primer retorno de judíos, de la restauración del altar y de la construcción del templo del Señor en Jerusalén, Esdras, ahora hablando en tercera persona, se describe a sí mismo y es como lo podemos conocer más y narra los acontecimientos del segundo retorno que es liderado por él, que tuvo lugar durante el reinado de Artajerjes. Esdras lo que hace ahora es registrar su genealogía para que su audiencia, sus lectores sepan que él proviene de la línea sacerdotal de Aarón, es decir, que él estaba calificado para ser un sacerdote o un sumo sacerdote. Él, además de ser un sacerdote, era un escriba diestro o experto en la ley de Moisés. Y este doble papel a él lo convirtió en alguien muy ideal, muy importante para lidiar este segundo retorno. Este grupo y el primero que había regresado con Zorobabel, ellos tenían una necesidad, una gran necesidad, era una necesidad desesperante. Ellos necesitaban instrucción de la ley de Moisés o la palabra de Dios para nosotros. Y esta es la necesidad más importante de estas personas y Esdras está muy preocupado y muy consciente de esto y él quiere suplir esa necesidad. La tradición afirma que Esdras podía escribir toda la ley de memoria. Era algo impresionante lo que Dios había hecho con este hombre. Esdras contaba con la confianza del rey y eso le permitió que su deseo fuera atendido. Entonces, el deseo y la carta, ¿se recuerdan? El deseo de Esdras es atendido de parte del rey, pero aunque él tenía la confianza del rey, él principalmente contaba con la bondad de Dios a su favor. Por eso él lo expresa con palabras hermosas cuando él dice, según la mano del Señor, su Dios era sobre él. Cuando está hablando en tercera persona de él mismo, él dice, según la mano del Señor, Dios está sobre mí. Esta es una expresión que caracteriza mucho a Esdras. Es hermoso encontrarnos con esto, es impactante cómo él depende completamente de Dios y él ve la mano de Dios en todo. Él reconoció la buena mano del Señor en todos sus caminos. Y esto sucedía entonces durante el 7º año del reinado de Artajerjes. Junto con Esdras también subieron sacerdotes, también subieron levitas, cantores, porteros y netineos, que eran personas que estaban para ayudar y servir a los levitas. Su recorrido fue de aproximadamente 1440 kilómetros. Imagínense, se tardaron 4 meses en llegar a Jerusalén, así como se había tardado los primeros deportados o el primer retorno, también ellos 4 meses para poder llegar a Jerusalén, 4 meses de camino. Imagínense qué cansado, qué peligroso. Pero él vuelve a resaltar que todo esto sucedió según la bondadosa mano de Dios sobre él. ¿Cuál era su deseo y cuál era su petición? Lo que él quería era subir a Jerusalén. ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cuál era su propósito? ¿Y cuál era su determinación? ¿Para qué quería él subir a Jerusalén? Para escudriñar la ley del Señor, practicarla y enseñar en Israel sus estatutos y sus preceptos. Esdras había preparado su corazón, lo había preparado por mucho tiempo. Él había preparado su corazón para estas cosas. Él era un hombre competente, era un hombre sobrio, de sano juicio, era poderoso en las escrituras y un instructor hábil de sus hermanos. No era alguien que enseñaba lo que no estaba en su corazón. Él ya había empezado a preparar su corazón para buscar la ley del Señor. Antes de preparar su mente, él preparó su corazón. Él expuso su ser más íntimo bajo el dominio de la verdad de Dios. Sus afectos estaban controlados por las escrituras, sus amores, lo que él tenía en su corazón, estaban controlados por las escrituras. Él estaba en sintonía con la voluntad de Dios y por eso estaba preparado para ayudar
a corregir e instruir a otros. Entonces él, antes que preparar su mente, preparó su corazón, aunque realmente fue Dios quien preparó su corazón cuando él fue expuesto a su verdad, a la verdad de las Escrituras. Y más que aprender la mente y la voluntad de Dios, él se comprometió a practicar ese conocimiento que él adquirió desde un corazón ya preparado. No predicó la verdad que él no estaba viviendo. Escuchen esto, porque una de las razones por las que hay tan poco poder en gran parte de la predicación y la enseñanza al día de hoy es la falta de práctica y de ejercicio de la verdad constante antes de proclamarla. Es decir, se proclama, si es que se proclama la verdad, sin antes haberla practicado, sin antes haber sido hacedores de esa verdad, y por eso hay muy poco poder en la predicación y en la enseñanza el día de hoy. El camino de la bendición está en ser hacedores, y entonces a partir de ahí podemos enseñar. Y así lo hizo Jesús. Y Lucas lo registra en Hechos 1:1. Él escribe de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. No solo enseñar, no solo hacer y enseñar. Y Esdras fue un hombre modelo sobre esto. Él se comprometió a hacer lo que estaba escrito y luego enseñar en Israel los estatutos y los preceptos de la ley de Moisés o la ley de Dios. Y aquí surge esta pregunta importante para nosotros. ¿Será que estamos sirviendo así a nuestro maestro? ¿Será que nos estamos esforzando en seguir el orden que Esdras siguió para honrar las Escrituras y honrar al Señor, que es escudriñar, practicar y enseñar? Porque no puedes practicar algo que no escudriñas y no sabes. ¿Quién va a practicar algo que no conoce? No puedes enseñar algo que no practicas. Para enseñar debes practicar. Y para practicar debes conocer, escudriñar. Las tres cosas son integrales. No puede faltar una y la otra. Conocer o escudriñar, practicar y enseñar. Hermanos, que la bondadosa mano de Dios nos ayude a buscar estas mismas cosas y en ese mismo orden. Pasamos a la segunda parte, doxología, versículo del 27 al 28 en el capítulo 7. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y extendió sobre mí su misericordia ante el rey y sus consejeros y ante los poderosos gobernadores del rey. Y yo, fortalecido por la mano del Señor mi Dios sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. ¡Bendito! Así es como de repente aparece Esdras. Viene narrando la petición, su petición, lo que el rey concedió, y de repente él explota en adoración, explota con una doxología al Señor y dice: bendito sea el Señor. Esdras prorrumpe con una doxología repentina, con una alabanza exuberante, proclamando la bondad y la misericordia de Dios sobre su vida y la vida de los otros. El corazón de Esdras está lleno de regocijo cuando él recibe y lee la carta del rey Artajerjes, porque él reconoció que era un rey aún más grande el que había movido el corazón del rey Artajerjes para favorecer a su pueblo. Eso nos recuerda lo que dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Es el Señor el que obra soberanamente en los corazones de los reyes en ese entonces, o presidentes, o cualquiera que esté en un puesto de gobierno. Así es de que si no está conforme con su presidente, no sé si quiera reclamarle a Dios, porque Él es el que está moviendo todo. Pero es Él el que inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere.
Así el acto de gracia del rey había producido acción de gracias a Dios y gozo en el corazón de su siervo. Y una vez más, Esdras habla de la mano de Dios. Él era un hombre que sabía que detrás de todo lo que pasaba, como favor para él y su pueblo, estaba la bondad de Dios sobre ellos. Y todo esto bajo la misericordiosa mano de Dios. Por esto él dice que fue fortalecido para llevar a cabo su objetivo con total determinación junto con los otros líderes que subieron a Jerusalén. Vayamos ahora a la tercera parte, los del segundo regreso. Pasamos ya al capítulo 8 y versículos del 1 al 20, y no voy a leer esos 20 versículos. Dice el versículo 1, y estos son los cabezas de las casas paternas y la genealogía de los que subieron conmigo desde Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Y así hasta el versículo 20. Hay un listado entonces de los que volvieron. Y así como en el primer censo de los primeros retornados, acá también nosotros tenemos un registro de las personas que se anotaron para volver a Jerusalén junto con Esdras. Y quizás no conozcamos ninguno de estos nombres, pero al Señor le plació dejar estos registros en los libros de la eternidad. ¿Por qué? Porque a Dios le importa cada uno de las personas de su pueblo. Es decir, que yo estoy contento y tranquilo y lo debo estar, y sin importar si soy una persona de gran renombre, de fama o no, o nadie me conoce. Dios me conoce, Dios conocía a su pueblo, Él nos conoce, a Él le importamos. Aquí hay un montón de nombres, no sabemos ni quiénes son, si los vamos a conocer un día allá en el cielo, si llegamos al cielo, y ojalá que así sea. Son nombres muy desconocidos, pero al Señor le plació dejar ese registro, porque Él es un Dios que cuida y protege a los suyos. Estos listados de personas y sus genealogías entonces son la evidencia de que nuestro Dios es soberano, que está en control de todo para proteger y cuidar a sus hijos. Dice el versículo 15, y los reuní, hablando de Esdras, y los reuní junto al río que corre hacia Ahava, y acampamos allí 3 días y pasé revista al pueblo y a los sacerdotes, pero no encontré allí de los hijos de Leví. Entonces cuando Esdras supervisó, se percató que no había ninguno de los levitas. Él ya estaban a la orilla de un río, casi a punto de salir hacia Jerusalén. Entonces vayámonos un ratito ahí a una escena, estamos a la orilla de un río. Yo no agarro el papel de Esdras, sino estoy con el pueblo, soy del pueblo. Y estamos ahí en el río y de repente viene Esdras y empieza a hacer un conteo, empieza a revisar. Y no hay levitas ahí, no hay sacerdotes. Y él se preocupa, porque ese era un problema grave, que los levitas fueron designados para servir en el templo y los netineos estaban establecidos por David para ayudar a los levitas. Esdras entonces está preocupado. Veamos la cara del pobre Esdras. Él está preocupado, él anda ahí y no hay ninguno de los que puedan servir en el templo para los planes que él lleva. Entonces él hizo algo. Y en su preocupación vio que no había nadie calificado para servir en el templo. Entonces, para remediar esta situación, él tomó tiempo y el esfuerzo para encontrar hombres calificados de la tribu de Leví. Él tomó ese tiempo para ir a buscarlos. Entonces envió a hombres fieles para presentarse ante los levitas y exponerles la importancia de subir con ellos. Ningún levita iba, por lo tanto ningún sacerdote. Entonces les fueron a decir que era importante que algunos de ellos subieran para poder llevar todo en orden allá en Jerusalén. Otros podrían haber estado tentados a buscar algún método más práctico y decir, ¿pero qué importan los levitas? Tal vez no estar muy preocupados por esto para cumplir con los requisitos del Señor para la clase sacerdotal, pero Esdras no era de esos. Él estaba decidido a obedecer la palabra del Señor en todas las cosas. En especial él quería obedecer la ley de Dios en algo tan importante como seleccionar a los líderes espirituales de su pueblo. No era simplemente de nombrar a quien yo quisiera, sino un orden establecido, a seleccionar a los líderes espirituales adecuados para guiar al pueblo. Y una vez más, Esdras narra que conforme a la bondadosa mano de Dios, encontraron a los levitas y trajeron a varios levitas que estuvieron de acuerdo para subir también a Jerusalén. Ahora pasemos a la cuarta y última parte, la experiencia del retorno, de los versículos 21 al 36 del capítulo 8.
Y allí junto al río de Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de suplicar de él un buen viaje para nosotros y para nuestros pequeños, así como para toda nuestra hacienda, porque tuve vergüenza de pedir al rey infantería y caballería que nos protegiera del camino, del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios está a favor de todos los que lo buscan, pero su poder y su ira están contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él atendió nuestro ruego. Entonces en los versículos del 21 al 22 hay un ayuno para buscar el favor de Dios. En el versículo 23 Dios concede la oración. Los versículos 24 al 30 se pesa y se cuentan las ofrendas recibidas delante de 12 sacerdotes principales que se habían designado, según lo establece Levítico 3, que las ofrendas se presentan ante los sacerdotes. Versículo de 31 al 32, la partida hacia Jerusalén, la llegada a Jerusalén y un descanso, un reposo de 3 días. Los versículos 33 al 34, hay de nuevo un peso y conteo de las ofrendas por los sacerdotes, pero ya es en la casa de Dios, en Jerusalén, al 4.º día. Versículo 35, los retornados del exilio presentaron holocaustos a Dios, incluyendo 12 machos cabríos, como una ofrenda expiatoria por el pecado. Versículo 36, entrega los edictos del rey a los gobernadores de los pueblos vecinos. Entonces, Esdras está consciente de que el camino es largo y es peligroso. Hay peligro de ladrones y hay peligro de animales salvajes. Esa es la razón por la que se proclama un ayuno a la orilla del río, aún en Babilonia. Se exhorta al pueblo a humillarse delante de Dios y a suplicarle un camino próspero para nosotros, para nuestros pequeños y para nuestros bienes. Dependían ellos total y completamente de Dios y su mano bondadosa. Ya no había un arca como antes o una columna de nube o de fuego que los guiara a ellos. Para ellos quizá hubiera sido fácil, o para Esdras hubiera sido fácil pedir un convoy militar al rey para que los protegiera durante el camino, pero esto contradecía lo que Esdras le había dicho al rey Artajerjes. La mano del Señor está a favor de todos los que le buscan. Entonces, si él pedía ayuda, él tuvo vergüenza de esto por lo que él había declarado de lo que el Señor haría con ellos. Entonces, esa es la razón que lo hizo a él sentir vergüenza y no pedir ninguna protección al rey. Y escuchen, hermanos, es una realidad que hoy muchos no sienten vergüenza como la que sintió Esdras. Que Dios me ayude a sentir vergüenza de esta como la que Esdras está sintiendo. Que Él nos ayude a sentir esta vergüenza. Porque hay muchos que no sienten vergüenza como esta. Dicen creer en un Dios todopoderoso, sin embargo, acuden al mundo a buscar ayuda, a implementar ideas que atraigan a los jóvenes o a la gente que no se congrega, ideas humanistas. Terminan profanando las cosas de Dios, haciendo mezclas entre lo mundano y lo sagrado. Dependen más de métodos humanos para alcanzar el éxito de sus iglesias que de la voluntad de Dios. Ese es el grave problema de muchas congregaciones de hoy, que diluyeron ya el mensaje del Evangelio con métodos o ayudas seculares para hacerlo más atractivo. La fe y la piedad de Esdras debería darle vergüenza a la iglesia moderna de hoy, que se ha rebajado a los estándares del mundo. Esdras y los demás se volcaron en dependencia del Señor, buscando su favor en ayuno y oración, y Él atendió su ruego y bendijo su trayecto, bendijo su viaje, su camino. Versículos 24 al 30, donde Esdras, como alguien que es fiel a las Escrituras y en cumplimiento de lo que estipula Levítico capítulo 3, entregó las ofrendas que habían recibido a los 12 sacerdotes principales que se habían designado. Se les dio un encargo de cosas santas, sagradas, para que las cuidaran mientras llegaban a Jerusalén, para pesarlas allá de nuevo en el templo del Señor delante de los sacerdotes principales, levitas y príncipes de Israel. Es maravillosa la cuentadancia de Esdras, lo transparente que él es y se muestra, lo recto que él es, lo íntegro. Y al igual que a ellos, a nosotros también se nos ha confiado un depósito de cosas santas. El Señor nos ha confiado a nosotros muchas cosas, pero una de esas cosas sagradas es su verdad, como un hermoso tesoro que nosotros debemos de resguardar hasta que lleguemos a la nueva Jerusalén. Pero, ¿será que estamos teniendo cuidado de ese bien eterno que se nos ha encomendado, que se nos ha confiado?
¿Es en realidad un tesoro para nosotros la palabra de Dios? Porque si no es un tesoro, entonces ¿por qué lo vamos a cuidar? Pero si es un tesoro, entonces lo vamos a estar cuidando. ¿Por qué? Un día todo será pesado en la balanza del santuario de Dios. Ojalá nosotros podamos dar cuentas cabales en aquel día. Versículo 31. Después de que ellos partieron hacia Jerusalén, Esdras testifica: y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y Él nos libró de mano del enemigo y de los salteadores del camino. ¿Qué tenían que temer de la mano del enemigo cuando estaban bajo el cuidado protector de la mano de Dios? ¿Y qué debe entonces temer un santo, un cristiano, cuando esa misma mano todopoderosa, pero infinitamente tierna, está siempre sobre él? No solo hoy, sino para siempre. Bien se ha dicho que Dios es todo aquello que nosotros creemos de Él. El gran problema con muchos de nosotros es que estamos tan angustiados con nosotros mismos y las cosas que pasan, y por eso nos limitamos para contemplar la grandeza del Santo de Israel. Hermanos, Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Él es el recurso ilimitado disponible para nuestra fe. Versículo 32, ellos finalmente llegaron a Jerusalén. Imaginémonos después de 4 meses ellos llegan. Ustedes han llegado muy cansados de repente a algún lugar, llegan solo con ganas de descansar. Ellos llegaron y estaban muy cansados. Llegaron a descansar durante 3 días después de este largo y arduo viaje. Pero luego llegó el día del ajuste de cuentas, cuando ellos debían de rendir cuentas del tesoro entregado por los 12 sacerdotes. El oro, la plata y los vasos fueron pesados en la casa de Dios por 4 sacerdotes que ya estaban allí. Se hace el conteo y todo queda en el registro sacerdotal intacto. Los 12 sacerdotes habían cumplido la confianza que se les había dado. Y que lo mismo sea para nosotros también en aquel día, que nuestras cuentas se encuentren intactas. Y no por nosotros mismos, sino por Cristo, en quien nosotros pusimos nuestra confianza, en quien es el tesoro para nosotros. Porque es por Él que nosotros seremos encontrados intactos en aquel día, si confiamos en Él y le servimos a Él. Versículo 35. Una vez rendidas las cuentas, el grupo de recién llegados ahora se congrega junto al altar de Dios como un grupo de adoradores, con un gran número de holocaustos, y como en la dedicación del templo, con 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado por todo Israel. Aceptan que son un pueblo fallido, reconocen su iniquidad, la iniquidad de sus padres, pero también ellos recuerdan y cuentan con el pacto de misericordia de Dios, de su Dios que es fiel. La ofrenda por el pecado, que se reduce en cenizas, relata el reconocimiento de la maldad, de haberse apartado de aquel que siempre debería haber sido el gozo de sus almas. Versículo 36, que es el último de nuestro pasaje, nos dice que los edictos del rey fueron debidamente entregados a las autoridades de más allá del río. Como consecuencia, no se atrevieron a obstaculizar más. Y de acuerdo con las instrucciones, favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. En lugar de obstaculizar, ahora favorecieron al pueblo. Hermanos, aquí encontramos algo hermoso para nosotros. La palabra de Dios es hermosa, toda, pero aquí encontramos algo que es sumamente hermoso, que es el Evangelio. Esdras fue favorecido por la mano de Dios para escudriñar, practicar y enseñar la ley de Moisés. Pero, sin el favor de Dios, Esdras no tendría ni el deseo ni la capacidad de escudriñar, de practicar y enseñar los mandamientos del Señor. Y esa es precisamente la condición natural del hombre sin Dios y sin el favor de Dios. No ama su ley, no le importa su ley, huye de ella y la desobedece. El apóstol Pablo deja muy clara esa condición del hombre cuando él les dice a los Romanos 8, 7 y 8. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Entonces, la manera natural de pensar y de actuar del hombre ofende a Dios. La forma natural de vivir del hombre es desobediencia y rebelión contra la ley de Dios. El hombre naturalmente no tiene la capacidad de sujetarse a la ley de Dios por su propia naturaleza rebelde y pecaminosa. Hombres y mujeres en esta condición somos incapaces de agradar a Dios. No podemos, ni queremos. El hombre en este estado solamente provoca y merece la justa ira de Dios por su pecado, y por lo tanto es justo merecedor del castigo eterno en el infierno. Por eso el apóstol Pablo siempre a los romanos, en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, uno de los propósitos de la ley de Dios es exhibir la pecaminosidad del ser humano y evidenciar su necesidad de alguien que lo salve y lo rescate de esa condición miserable. La ley de Dios maldice. La ley de Dios es hermosa, pero la ley de Dios maldice. La ley de Dios nos maldice. Hermanos, nos maldice. La ley de Dios maldice a todo aquel que no puede obedecerla o pretenda hacerlo para ganar el favor de Dios y la salvación. Pero ¿saben qué? Dios demanda obediencia perfecta de su ley. ¿Y quién puede hacer eso? Por eso el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permanece. Y nosotros nunca vamos a poder permanecer en obediencia perfecta de la ley de Dios para obedecerla. Pero también la ley de Dios tiene algo hermoso. Es llevarnos y conducirnos hacia Cristo. Eso hace la ley de Dios también. Como quien toma a su hijo de la mano para llevarlo hacia un lugar privilegiado. O como una persona que toma a un hombre hambriento para llevarlo a un lugar donde puede comer. Así que la ley ha sido, el apóstol Pablo diciéndoles a los Gálatas 3:24, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos hacia Jesús. Solo bajo la mano bondadosa de Dios nosotros podemos recibir el favor inmerecido de ser llevados por medio de la ley hacia Jesucristo. El poder ver nuestra gran necesidad de Él nos hace ir hacia Él, ¿verdad? Que eso nos hizo venir hacia Él cuando teníamos aquella gran necesidad, aquel gran problema, aquella enfermedad, aquella crisis. Y bendito sea Dios, porque Él usó su ley para hacernos sentir miserables, que habíamos ofendido todo el tiempo al Señor, pero así nos mostró su gracia, porque por gracia Él usa la ley para llevarnos a Cristo. Solo bajo la mano bondadosa de Dios nosotros podemos ver que Cristo es quien nos libra de la ira y el sufrimiento eterno en el infierno a través de su sacrificio y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario para el perdón de pecados y para la salvación de pecadores. Solo la mano más bondadosa, la mano de Dios, en favor de nosotros a través del glorioso Evangelio de Cristo, solo por medio de esa obra nosotros podemos decir las mismas palabras que dijo el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. En otro lado dice, es mi deleite. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Hermanos, que la mano de Dios nos favorezca para que nosotros podamos también sentir esto, decir esto, hacer esto, amar también la ley de Dios. Por eso, hermanos, consideren si están amando la palabra de Dios, escudriñándola, practicándola y enseñándola, porque Dios los ha favorecido y capacitado a través de Cristo. Hermano, examina tu vida y tu cristianismo. Si has pecado con respecto a
conocer, practicar y enseñar la palabra de Dios, debes correr en arrepentimiento hacia la gracia perdonadora y transformadora de Cristo. Hay una pregunta demasiado relevante, seria e importante para nosotros. ¿Cómo estamos tratando a nuestra Biblia? ¿Dónde está nuestra Biblia? ¿Está encajonada, está llena de polvo, abandonada? Estamos siendo apáticos, indiferentes a que la bendita palabra de Dios está ahí disponible para nosotros, pero no nos importa. ¿O estamos esforzándonos en leerla cada día, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, un capítulo, 2 capítulos? Que la mano bondadosa de Dios obre sobre nosotros para amar su palabra, para atesorar su palabra. Ora al Señor que su mano bondadosa te favorezca y que despierte tu espíritu, los deseos y los afectos de tu corazón para que atesores su santa palabra. ¿Por qué? Porque fue por el conocimiento de la palabra y el evangelio que recibiste salvación, por la gracia de Dios. Entonces, sé un hacedor, pon por obra, vive, practica y aplica la palabra de Dios en tu diario vivir. Y luego ve y enséñala a otros. Entonces tu vida va a ser consistente con tu enseñanza. Enséñales a otros a guardar todo lo que Cristo te ha enseñado. Predica y proclama el evangelio. Yo creo que lo que Esdras y este pueblo hizo nos debe de confrontar, porque ellos se volcaron en amor a Dios, en amor a su ley, en amor a su palabra, en amor a lo que Él había establecido para ellos. Todos lo siguieron al pie de la letra. Y nosotros pudiéramos esforzarnos en hacer esto, buscando el favor de Dios y querer agradar a Dios, pero esa salvación por obras, eso es legalismo. Nosotros vamos a esforzarnos en hacer esto, pero en adoración y en agradecimiento por lo que Cristo ya hizo por nosotros para salvarnos, para rescatarnos. Y entonces no será una carga esforzarnos de esta manera, estudiar, conocer las Escrituras, practicarla, vivirla todos los días. Que no me digan que soy un hipócrita más de la iglesia evangélica, sino que mi vida sea consistente con lo que hablo, con lo que digo y con lo que enseño. Que la mano bondadosa de Dios nos ayude para alcanzar eso. Jesús es la fuente de nuestra motivación para que lo hagamos, porque Él ya lo hizo posible con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y si alguien de nuestra audiencia se encuentra con este mensaje, con esta transmisión, y no has creído en Jesús, si Cristo no es parte de tu vida, la mano bondadosa de Dios aún está disponible para salvarte de la condenación y así puedas amar su santa ley. Porque a todo aquel que se olvida, que no le importa la ley del Señor, la ira de Dios está sobre él. Pero antes de esa ira hay bondad, hay misericordia, hay gracia disponible para ti. Entonces abandona tu pecado y esa vida que tanto ofende y tanto deshonra a Dios. Cree en Jesús. Ya no desperdicies tu vida, porque un día la ley divina y el juicio de Dios te van a destruir y va a caer sobre ti con todo su peso. Aún es tiempo de arrepentirte y pedir perdón a Dios. Y si te arrepientes y pides perdón, seguramente recibirás el perdón de Dios por medio de Jesús en quien estás confiando. Jesús recibió el castigo en tu lugar. Él cargó con el peso de tu propio pecado y Él fue el recipiente de la ira de Dios para que ahora puedas creer en Él y refugiarte en su cruz y en su gracia. Entonces ya no huirás de la ley, sino que ahora la vas a amar y vas a buscar obedecerla. ¿Por qué? Porque estás agradecido y porque ahora quieres adorar al Señor por la maravillosa mano bondadosa de Él sobre ti. Para finalizar, hay manos bondadosas, muchas manos bondadosas, pero la mano más bondadosa es la mano de Dios. Gracias a Dios por esas manos bondadosas de muchas personas que ayudan al prójimo cuando está en necesidad. Esa es la vida de un cristiano.
pero más gracias y gloria sean dadas a Dios, porque su mano, que es la más bondadosa, que nos ha favorecido sin merecerlo, porque cuando éramos pecadores merecedores del castigo eterno, Él nos salvó por medio de la muerte de su Hijo. Él nos perdonó y limpió nuestros pecados por medio de su sangre bendita y nos dio vida eterna. Entonces ahora, al igual que el salmista, podemos amar la ley de Dios, podemos escudriñarla, podemos conocer su palabra, podemos practicarla y debemos practicarla todos los días y debemos enseñarla y proclamarla. ¿Por qué? Porque con esto Cristo será exaltado siempre. Amén.